Antes de aprender qué es una red neuronal, tenemos que pensar en algo como una función general. Una función en general toma varios inputs, varias entradas y las pasa por una especie de máquina y nos da un valor final. Lo que nosotros queremos encontrar es cuál es esta función. Ese es el problema. Cuando nosotros queremos que una máquina aprenda, sabemos los valores de entrada y sabemos cuál es el valor que nos da de salida. Y lo que hacemos es regresión lineal, un proceso por el cual podemos hallar esta cosa acá. Cada fila corresponde a un valor. Por ejemplo, la primera fila de x, que en este caso sería 1 y 2, se va a convertir en 6. Y después la segunda fila de x, que esta verde en este caso sería la 3 4, se va a convertir en 8. Lo vamos a representar aquí gráficamente, que es que este valor va a este nodo y este valor va a este nodo y así nos da el resultado. O sea, que en el caso inicial, en el caso de que todo fuera negrito, o sea, la primera fila, pasaría aquí el 1 y el 2 y después saldría el 6. Lo que hacemos es representar esto como si es que fueran pesos. O sea, que el primer valor de x es multiplicado por W1 y el segundo valor de x multiplicado por W2. Ahora, también tiene un intercepto. El intercepto es algo que le agregamos. Lo que nosotros hacemos es tener esta ecuación. Esto es para la primera fila. Y después para la segunda fila tendríamos el intercepto, lo vamos a omitir por ahora. Entonces ahora mismo tenemos dos variables y dos ecuaciones, así que en teoría podríamos resolver este sistema. Menos 12, más 2w, menos 4w2, 8, 3w, 4w2, y ahora sumamos las dos ecuaciones. Al sumarlas, vamos a tener 8 menos 12 menos 4, 3 menos 2 menos w1, y esto es básico, ahí tenemos que w1 debe ser 4. Obtenemos el primer peso. Lo que estamos haciendo aquí es una regresión lineal. Y ahora si ingresamos esto en la primera ecuación, sería 6 es igual a 1 por 4, pasando acá, más 2 W2. Ahora, por un poco de álgebra simple, podemos despejar el W2. Así que nos daría que el peso 2 sería... Y lo que acabamos de hacer aquí es una regresión lineal. Es encontrar función que me hace eso. Sería la que me multiplica el primer valor de x por W1 y me suma por el segundo valor de x por W2. Esto se suele representar como nodos, que aquí tenemos donde entra el primer valor de x y aquí entra el segundo valor de x. Ahora, cuando yo los junto en un solo nodo, significa que estoy sumando estas cosas. Y aquí en este nodo yo podría sumar un intercepto. Para el intercepto no lo tendríamos que entrenar con una tercera ecuación. ¿Por qué? Porque de hacer este procedimiento que hicimos aquí con el intercepto, nos quedaría una variable sin poder resolver. Lo que pasa cuando el primer valor de x pasa por esta línea es que se multiplica por el primer peso. Y cuando el segundo valor de x pasa por esta línea, se multiplica por el segundo peso, luego se suman y nos da el valor final. O sea que si yo aquí me tira un 1 y un 2, esto sería 1 por 4 y este sería 2 por 1 y luego se sumarían, me quedaría 4 más 2 y me quedaría 6. Así que ahí tenemos comprobado de que esto funciona así. Lo que hagamos es un entrenamiento o una regresión lineal. Es así como aprender las computadoras. Si tú tienes más grados de x, por ejemplo n, necesitarías por lo menos n ecuaciones para poder resolverlo. ¿Cómo podemos hacer este proceso? ¿Tenemos que hacer esta matemática? No, lo va a hacer en Model Fit, que ya vamos a ver cómo se utiliza, pero necesita que x esté dado de esta forma. Sí. En verdad, si tú lo escribes en Python, esto se escribiría así, 1,2, 3,4. Ahora, algo importante que es la razón de por qué te estoy explicando esto en pizarra primero, es de cómo se representan los arreglos dentro de Python. Cuando tú tienes esto, 1, 2, 3. Esto es una lista o le puedes llamar un arreglo, en el caso de que la hayamos movido dentro de NumPy. Lo importante de una lista es que podemos acceder a elementos de ellas. Por ejemplo, si hacemos esto con brackets dentro de 0, significa que queremos acceder al elemento de index 0, que se refiere a, a 1. O sea que empieza a contar 0, 1, 2 y así. Puede ser un poco confuso que comience con el 0, pero te vas a ir acostumbrando. Y también podemos acceder al último con menos uno, o sea que comienza a contar desde acá. No es menos cero, te saldría un 3. Entonces, con eso en mente, si es que nosotros tenemos yo te dije x podía ser así, uno 2 y 3 4. Digamos que estos son nuestros datos. Este en la input y va a ir al output. O sea que el uno y el 2 acabarían en uno y luego el 3 y el 4 acabarían en 2. O sea, hacer una función con dos inputs que sería algo así. Dos nodos que acaban en uno.
Así que, cuando nosotros vemos este X, ¿cuál es el primer elemento de él? Este es el primer elemento y este es el segundo elemento. Index 0, index 1. O sea, que el primer elemento de X es una lista. Por tanto, nosotros podríamos volver a acceder a dentro de esos elementos. Podríamos acceder, por ejemplo, al 1 o podríamos acceder al 2. ¿Entiendes? Estamos ya dentro. Esto ya se comporta como la lista. Se comporta 1, 2. Entonces podríamos acceder a cosas dentro de ella. Pero lo importante es que para la computadora, cuando iguala valores, hace que ya x0 va hacia y0. x1 va hacia y1. ¿Y eso cómo sería? Pues sería la lista 1, 2 me queda en 1. La lista 3, 4 me queda en 2. Entonces ahí comienza a hacer ese juego con los nodos. Si nosotros dibujáramos esto como matrices, cada cosa que está separada es una fila. Y luego aquí lo estamos separando así. Y luego esto es como si le elimináramos los brackets y me quedaran columnas. Ya. Es importante recordar que es así porque si tú imprimes i dentro de Python te va a dar como si fuera así. En cambio, si tú imprimes x te va a quedar te va a quedar en vertical. Lo que podría hacer parecer de que este es horizontal y esto es vertical, pero en verdad es que cuando es una dimensión a Python le gusta representarla hacia la derecha y cuando son dos la primera dimensión la hace hacia abajo. Esa parte, esa parte me complicaba un poco y me hacía como pensarlo algo de otra forma. Entonces, quiero que recuerdes esta parte de igualar esto de elemento de lista a lista cuando pienses en tus datos. Porque si no, o haces un entrenamiento mal o la computadora simplemente no te lo acepta porque va a ver que tienes una cantidad errónea de cosas. Lo más importante es de que los elementos de X sean iguales a los elementos de Y. Cada elemento se llama sample o medición. Por ejemplo, tenemos que la primera medición 1 a 2 me da A1 y la segunda medición 3 a 4 me da A2. A cada uno de estos subelementos dentro de un sample le llama features o propiedades. Ya vamos a ver un error de eso y cómo lo hacemos. Cuando escribimos dentro de Python ya vimos cómo deberíamos escribir. Si es que nosotros quisiéramos hacer de una dimensión a una dimensión, o sea que fuera 1, 2 y fuera a parar a 2 y 4, esto no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un maldito. Si bien la lógica de elemento a elemento funciona, cada elemento debe contener propiedades. O sea, que si que se mete a este primer elemento, va a encontrar que solamente un número sin nada, un número sin dimensiones que no tiene propiedades. Necesita encontrarse una lista dentro. Siempre en X debe encontrarse una lista. Es como está programado y debe encontrarse que o tiene dos elementos, tiene tantos elementos o tiene uno. Pero lo va a comprobar viendo que es un objeto lista. Es súper importante eso, porque si no, el código se va a romper y no vas a entender por qué cuando estás trabajando con una dimensión sea algo tan simple. Así que, si es que nosotros, para no tener que colocar los brackets todo el rato, nosotros podríamos escribir 1, 2, así, y podríamos hacerle un reshape. Y vamos a decir que tenga la forma esta. Te voy a explicar qué significa esto, pero eso va a hacer que se conviertan así. ¿Entiendes? Esto van a ser separados por coma. En verdad va a estar escrito así. Pero si lo imprimes va a quedar hacia abajo. Ahora, un pequeño de cómo funciona esto. Esto es cuántas columnas quieres que acabe. Yo quiero que acabe con una columna. Creo que acabe así. Porque es una dimensión. Si yo tuviera dos propiedades, o sea, dos features, yo quiero dos columnas y me quedaría así. Y no me daría más filas porque se queda sin datos. Y esta es la cantidad de filas que yo quiero. Menos uno, dame la cantidad de filas que te salga colocándole esto. Por ejemplo, si yo le pusiera 2 acá, yo no puedo darle dame dos filas porque se quedaría sin elementos y me daría error. Entonces yo digo, te dejo elegir el número de filas. Un menos uno significa te dejo elegir. Y yo solamente me encargo de cuántas propiedades, cuántas dimensiones estoy trabajando. Entonces ahora, con esto en mente, esto yo creo que es lo más importante, vamos a pasar al código. ¿Qué tal, gente? Partimos con el código. Entonces tenemos nuestros datos y tenemos los outputs que tienen que tener. Aquí imagínate que todo esto está separado por comas, es una matriz.
Y lo que necesitamos es NumPy, necesitamos sklearn linear model y de ahí importar regresión lineal, linear regression, y lo vamos a llamar LR para tener que escribir menos. Puedo hacer esto con cualquier cosa, aquí por ejemplo lo hice con NumPy, yo no escribo NumPy, aquí esto debería ser numpy.array, pero yo hago np porque hice que numpy se llamara np. Entonces, ¿por qué estas cosas son array y no son listas como yo te dije en el ejemplo anterior? Porque los arrays nos permiten cambiar las dimensiones. Nos va a permitir que hagamos que el x sea vertical de esta forma y que no sea solamente una lista normal. Por ejemplo, yo quiero que el x sea así. El i siempre va a estar así, pero nosotros lo vamos a imaginar como así. Es la parte confusa de esta parte, lo que más me cuesta. Entonces, primero tenemos, estos son los datos de entrada, y le vamos a dar esta forma con un reshape. Es una propiedad que tienes al tener un objeto array de NumPy. Y reshape lo que hace es que -1 significa ten cuantas filas quieras. Filas son estas, esto es una fila, esto es otra fila, y ten una columna. Nosotros podríamos modificarlo para que x tenga dos columnas o así. Por ejemplo, así va a acabar el x después de que yo corra esto. Y mira, por ejemplo, aquí me di cuenta que me faltaban las comas. Así va a acabar el x. Si nosotros no hiciéramos el arreglo, acabaríamos con un x así, de una dimensión. Ahora, el x así va a tener tantas dimensiones como datos tengamos. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 datos. ¿Y cuántas features tiene? Que recordemos, yo te dije que las funciones pueden tener varias inputs. Cada input es una propiedad o feature, se le suele llamar. En este caso, nosotros no vamos a tener n inputs ni 3, vamos a tener una para el ejemplo. Podemos cambiar eso, podemos hacer que tenga dos inputs, haciéndole un reshape. Tú puedes escribir así los datos, si tú quisieras. Para meterlo tendría que ser 1,2, después tendría que ser 3,4. Yo aquí no quiero hacer eso a mano y podemos usar el reshape. No es una obligación usarlo si es que tú lo escribes como tiene que ser. El primer dato de x tiene que ser así. Ahora este es el segundo dato, este es el siguiente. Y esos van a concordar con los datos de y. Ahora que tenemos eso pasado, que es la parte más donde pueden haber más errores, pues nos vamos a quedar con 1 acá. Aquí está el ejemplo, si hacemos con 2, podríamos hacer con 3, pero no nos podemos quedar con elementos vacíos. Ves que aquí con 3, ya que son 6 funciona. Y lo que tenemos que hacer es un modelo fit. El modelo fit, recordemos que tenemos el objeto modelo guardado. Ah, no lo he creado. Pues mi objeto modelo va a ser modelo es igual a LR. Esto es una clase y esto se convierte en un objeto. Pero viene de acá. Es un objeto de regresión lineal. Por ahora nos vamos a centrar mucho en esa parte. Lo importante es que le damos eso allí. Por ejemplo, aquí me sale la variable de input son inconsistentes con el número de datos. En i tenemos 6 datos, pero me sale que solamente tengo dos datos para x. Entonces vamos a revisar eso. El x debería tener la forma correcta. Y si ahora lo corremos, ahí está. Eso es lo que te va a decir cuando tenga la forma mala. Me gusta que veas ese error porque a mí siempre me sucede y te puede hacer muchos problemas. Ahora, el modelo ya está hecho, ya está fiteado, ya interceptó todo. Aquí, por default, el fit intercept está en true. True significa que nos va a dar un intercepto, que va a pensar que hay un intercepto. Recordemos en el ejemplo que yo te hice dibujado que podía no haber un intercepto, tú puedes modificarlo ahí. Tú podrías decirle al modelo fit intercept y decirle que es false. Y ahí tendría que encargársela sin meter un intercepto por entre medio. En este caso nosotros sí metimos un intercepto y estos son los coeficientes que nos dan. Aquí esto es de otra cosa que hice. Vamos a que nos dé los coeficientes. Ya que solamente una input debería ser solamente un coeficiente de multiplicación. Así es 3. Y debería ser solamente un intercepto. El intercepto siempre va a ser 1. Y es 3,999. Y veamos que la función que nosotros metimos es esta. Así, esta es la conexión de y con x. Que y son 3 veces cualquier número de x más 4.
sea que encontró correctamente el coeficiente, el intercepto le cuesta un poco siempre, pero da valores muy, muy cercanos. Pero vamos, esto ya... Esta cosa tiene tanto cero, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando tiene más de 16 es que es un error de Python interno, que es que Python no tiene una exactitud completa. Si tú le das 1.1, ese número no es 1.1 en binario, es una cuestión 0,001, 0001 y continúa y continúa. Es como si tú intentas expresar eh, un tercio y lo intentas expresar en decimal. Eso ya es un tema para otro lado. Entonces hemos hecho un fit y vemos que somos capaces de hacer eso. Así que ahora lo que te voy a enseñar es cómo trabajar con datos. Aquí lo que yo hago, voy a descargar datos de COVID-19 de acá de Kaggle, que te lo voy a dejar por si tú lo quieres, y le vas a descargar y te lo guardas. También puedes trabajar en un notebook dentro de Kaggle para no tener que descargarlo y moverlo acá. Pero quiero que sepas cómo subir datos y cómo trabajar con ellos. Así que nosotros nos vamos aquí y yo ya tengo las cosas descargadas y extraídas. ¿Qué podemos usar? Podemos usar COVID-19. Intentemos el de todos. No avisa que los files a veces se deletean después de que se te reinicia, porque recordemos que esto te lo presta Google. Así que lo primero es que vamos a copiar el path y lo vamos a dejar acá. Lo que estamos haciendo es importar. Aquí es change inside. Ay, perdón. Y ahí aquí vamos a pegar el path. El path casi siempre es slash content y el nombrecito. Entonces ahora, está una función de pandas que lo estoy exportando aquí como PD y es leer CSV y vamos a hacer que las columnas no sean números sino que sean la propiedad fecha y vamos a decir que esos son fechas. Yo encuentro que en este caso no es tan necesario. Aquí date no existe. Veamos sin eso. Yo lo había hecho para ejemplo, un ejemplo antes y vamos como en la data. Lo que estoy haciendo es data tail, que es ver los últimos 5 datos. También puedo hacer data head para ver los primeros 5, que es cabeza y cola respectivamente. Así que vemos de USA y va así el número de muertes, total de muertes, gente recuperada. Pero si nosotros queremos hacer un fitting necesitamos números. Así que estos datos en este caso no nos van a servir mucho, pero antes te voy a enseñar cómo acceder a ellos. Ahora que lo pienso. Para acceder a los datos, vamos a borrar todas las cosas que hice antes. No nos van a servir. Si nosotros queremos ver propiedades de estos datos, ya que un objeto mandas, nosotros podemos acceder a distintos lugares de esto. Podríamos acceder así como continent, escribiéndolo perfectamente y nos daría eso. O podríamos acceder como si fuera un objeto como una lista. Si nosotros tenemos una lista, como X por ejemplo, yo puedo acceder a lugares de esta lista. O mejor en I, ya que una dimensión iba a ser más simplecito mostrártelo. En I nosotros podemos acceder al primer elemento con un 0, más al 7. Podemos acceder al index 1 con esto. Y si nosotros queremos acceder al 25 no tenemos que contar, podemos hacer menos 1, que empieza a contar desde atrás. Penúltimo elemento, menos 2. También nosotros podemos hacer un slicing de los datos. Por ejemplo, yo quiero desde el primero hasta el elemento con index 1. Yo puse index 2, pero el 2 no se incluye. Así que ahora lo que nosotros vamos a hacer... Ya, era mi perrito. Nosotros podemos acceder a objetos dentro de esta data de la misma forma. Podríamos acceder a la cosa que se llame continent. Y me va a dar la columna con eso. Y también podríamos acceder a ciertos datos dentro de allí. Sería la fila de la columna continent. Y parece que esto no funciona muy bien. No le gusta Python, vamos de la otra forma. Tampoco. Lo que podemos hacer así es esto. Lo que hacemos es primero separar
data continent para que nos dé las cosas de esta forma y luego como si fuera una lista. Puedes tomar el index 1 o el index, tomemos el 207, Europa, y me va a dar Europa. Y podemos tomar distintos datos, por ejemplo podríamos tomar la población. Tiene que ser escrito exactamente igual y dentro de un string. Y luego tomamos el 207. Entonces ahora tomamos la población de Europa. Es algo bastante útil que hacer y es así como se suele trabajar con bases de datos grandes. Podemos acceder a distintas partes de estas. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queríamos hacer... con estos datos no me gusta nada. Intentemos con el Daywise. El Daywise toma datos de COVID de cada día que ha pasado. De cuánta gente se ha recuperado, cuánta gente se ha muerto. Entonces vamos a copiar el path y aquí vamos a hacer datos día, pd.read csv. CSV, ¿cómo se llama el archivo? Y read es leer. Así que eso se hace más fácil para recordar. Y si hacemos esto y hacemos un datos día head, nos va a dar tal que así. Y vemos que está separado por días y esto es como desde que comenzó, del enero del 22 hasta el día actual. Bueno, no hasta el día actual, hasta como el septiembre, por ahí. Entonces podemos ver cuánta gente recupera por cada 100 casos, número de countries o de... ¿Cómo se dice esto? De países que están dentro, los casos activos, confirmados. Entonces, digamos, nosotros queremos ver los casos confirmados. Lo que nosotros podríamos hacer es hacer datos día. Cambiémosle el nombre para que sea más fácil. Llamémosle COVID. En programación tú quieres escribirlo menos. COVID es fácil de escribir. Y aquí le queremos acceder a qué propiedad? A confirmed. Confirmed. Tiene que ser exactamente igual. Entonces ahora tenemos todos esos. Y ¿qué pasa si nosotros queremos acceder solamente a los valores de esto? Podemos hacer values. No me acuerdo si era con estos dos. Parece que no. Y eso ya me da un arreglo con eso. Ahora, esto no es en dos dimensiones, no es uno para acá y uno para acá, es una sola fila. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que esto sea, bueno, guárdalo dentro de algo, que sea el output, sea i. Y nosotros queremos que x sea el número de días. Entonces queremos hacer queremos que encuentre una función lineal de cómo cambian los casos con cómo avanzan los días. ¿Ok? La función lineal puede que no se adapte correctamente, puede que no sea lo mejor, pero vamos a ver qué tal nos va. Así que, ¿cómo accedemos a los index del dato? Cuento la cantidad de datos y hago un for o algo así. Lo que podemos hacer es meternos aquí. Hagámoslo aquí para poder ver el output. Hacemos, ay por Dios, COVID y hacemos index. Así que eso me debería dar. Me sale de dónde empieza, dónde van, dentro de un arreglo. Sí, funciona correctamente. Y esto lo guardamos dentro del X. Ahora, recordemos que el X tiene que ser distinto. Tiene que estar dentro de un arreglo y esto le vamos a hacer un reshape. Que sea menos 1 a 1. Y con eso el X se debería ver así. Vamos a hacer que nos muestre solamente los primeros 5 para no hacer un print de los 188 datos. Esto es lo que hace el get en verdad. Cuando tú haces get te muestra esto, básicamente. Ya. Ahora que tenemos eso, vamos a hacer nuestro modelo. Nuestro modelo ya tiene el objeto regresión lineal. Podríamos hacer un cop modelo, algo así como verse un modelo nuevo, que sería lo ideal. Y hacemos cop modelo.fit para que se entrene con los datos. Y vemos que hizo algo. No sabemos qué fue. Entonces preguntémosle por lo que nos dio. ¿Cuál fue el coeficiente? WC. ¿Y cuál fue el intercepto?
Entonces ahora lo que yo quiero es poder graficar esta cosa. Ah, que lo había escrito mal. Lo que yo quiero es graficar esta cosa. Quiero graficar el número de casos confirmados por los días que han pasado. Así que importamos matplotlib.pyplot como plt para no tener que escribir todo ese nombre. Y hacemos pltplot y vamos a plotear. Así. Entonces lo que vamos a ver va a ser que abajo va a ir de 0 a 188 me parece que es. Y va a ir subiendo. Ahora, esta cosa tiene una pinta de semi exponencial, algo así. Vemos que estos datos son 10 millones. Mucha pinta exponencial. Entonces ahora hagámoslo con nuestra función. Que la función que ideamos sería, vamos a llamarla así, sería los valores de x por el, por el coeficiente y le sumamos el intercepto. Entonces si ahora nosotros hiciéramos esto, hacemos un head, los primeros 5, vemos que ahí me da incluso valores negativos, cosa que es bastante extraña. A lo mejor ese no es el intercepto, no es el mejor intercepto que se puede hacer, pero vamos a ver qué tal. Vamos a hacer un plot dentro de eso. Así que lo primero va a ser llamar esto real y un plot. Y esto le damos el nombre de predicho. Y lo mostramos. Ah, pero antes quiero saber cuál es cuál. Entonces hacemos un pd legend para que se me muestren estos labels. Entonces lo que vamos a tener va a ser que el predicho es tal que así y el real es así. Ahora, estos datos no se parecen mucho, no está, tiene pinta que tiene un gran error, pero es la curva que mejor se predice esto. ¿Y por qué no se predice también? Porque esto es exponencial y esto es una cuestión lineal. ¿Cómo podríamos convertir algo exponencial en algo lineal? Eh, Vamos a que hacer un markdown en los logaritmos. Por ejemplo, si tenemos que nuestra cosa fuera e a la x, si es que esto fuera así, ¿cómo yo puedo convertir ahí en algo lineal? Que sea x multiplicado por algo. Tomo el logaritmo de eso. Así que sería el logaritmo de y es igual a... Y el logaritmo de esta cuestión es solamente x. Esto es para el logaritmo natural. Así que lo que vamos a hacer es tomar el logaritmo de todos los datos. Por tanto, me parece que esto está aquí dentro. Vamos a ver si existe. No, existe log. Sí. Así que esto lo vamos a aplicar a los datos de muerte. Así que vamos a llamarle log de i. Y ahora vamos a hacer un plot. Plot. Y el plot va a tener x y va a tener logaritmo de i. Veamos cómo es. Debería ser más o menos un poco más lineal que antes. Entonces, si ahora nosotros hiciéramos el... Esto ya me estoy metiendo en un área un poco más matemática, pero no te preocupes, el logaritmo es solamente para convertir datos. Después podemos desconvertirlos. Así que ahora vamos a hacer el mismo modelo, modelo log, y vamos a llamarle, creamos el modelo y hacemos modelo log y hacemos fit. Y lo vamos a fitear con x y con el logaritmo de los datos. Entonces, ahora si yo hiciera un plot y lo hiciera con x, hiciera x por modelo log. Separamos mejor los coeficientes, no me gusta tanto escribirlo en un solo lado. Hagamos modelo log. Coef y modelog.intercept ww. Esto ya porque no se me ocurre qué nombre. Y llamémosle ln y ln. Entonces el primero sería
más logaritmo de eso. Y comparémoslo con este gráfico. Comparémoslo con ese. Que si lo vemos, ese ya tiene más pinta de lineal que el que tenía antes. Ahora hagamos el label, que esto es el predicho. Y esto es real. Y un prete legend. Y un prete show. Para mostrar los gráficos. Si ahora vemos lo que hicimos, ya se va apareciendo un poco más. Pero ahora, predijimos un modelo logarítmico. ¿Cómo lo puedo llevar? ¿Cómo puedo crear una función que me diga la cantidad de muertos? Bueno, mi función va a ser del tipo... Aquí esto es un bonus de cómo trabajar con exponencial y con cosas que no son lineales. Que te van a ir súper útil porque casi nunca voy a trabajar con algo lineal porque es tan simple que lo voy a hacer casi al ojo. O no te van a contratar para hacer eso. Eh, mm, ya. Se me había apagado el cerebro entre medio. El logaritmo de y va a ser igual a x por el coeficiente logaritmo de w. Y va a ser más el logaritmo de b. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es aplicarle la función contraria. La función contraria es elevarlo todo por e. Así que para hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer es el e, me va a quedar e elevado al logaritmo de i, que eso es básicamente i, como que se cancelan, y luego e elevado a x por el logaritmo de w, esto no es logaritmo de w, pero es lnw, como le llamo a esta cosa, y me va a quedar más e elevado a lnb. No, lnb. Y esta cosa por propiedad de los... ¿Cómo decirlo? De los logaritmos, podremos escribirla. Esto es una suma. Esta parte es una suma. Podemos separarlo como dos exponenciales. O sea, una exponencial que contenga x lnw por otra exponencial que contenga a lnb. Ahora, e elevado a lnb es un número. Entonces nosotros podemos hacer npx y ya vamos a llamarle a ese número de alguna forma. Así que vamos a llamarle a... Vamos a hacer que esto sea b por esto de acá. ¿Ok? Así que vamos a hacer b es igual... No sé si b estará reservado en Python, no se podrá usar. Y vamos a hacer que eso sea lnb. Me voy a dar un número correctamente, print b. Y vemos que me da un número enorme, pero que puede funcionar. Y ahora hagámoslo con esto de acá. Aquí te meto otra parte matemática también. Por... Se puede ver como si fuera e elevado a x. Y todo esto estuviera elevado a lnw. Que lo hice mal. ¿Ok? O puede ser de la otra forma. Puede ser que esto sea elevado a lnw y esto sea elevado a x. Así que e elevado a la lnw es otro número también. O sea que tenemos eso por un número, vamos a llamarle c elevado a x. Así que parece que hemos encontrado lo que estamos buscando. Creo que se me fue un signo igual en algún lado. Ya. Así que tenemos que encontrar cuánto vale c. C es igual a npx y va a ser elevado a nuestro coeficiente. Así que aquí vamos a imprimir c. Print c. Esto no existe c, así que vamos a correr esto. Y me va a dar que 1,4 y algo. Ok. Así que vamos a hacer de nuevo el plot de antes. Vamos a copiar el plot para no tener que hacer de nuevas cosas. Ya.
Aquí tenemos el real y aquí tenemos lo que nosotros predijimos. Pero ahora lo que nosotros predijimos es un modelo distinto. Vamos a hacer spread, va a ser que sea predicho y va a ser esta función. Va a ser b por c elevado, el elevado se hace con 2 multiplicar a la x. En este caso x grande. Y ahí me va a tirar un error porque eso no está. Y ahora sí. LT no está definido. Ya. Copié mal. Y vemos que el real y el predicho ahora, boom, se parecen. Fíjate esta cosa. Fíjate cómo se parecen los datos, por lo menos hasta el 150 nuestro modelo va excelente. Después se va un poco allá, pero es lo que más se puede acercar. Entonces, aprendimos cómo hacer un modelo lineal, cómo adaptar cosas simples, y luego te pasa un poco de matemática, sí, pero esas dos propiedades, el logaritmo y el exponencial, nos permitieron fitear modelos que al comienzo no podíamos hacer. Y en este caso, donde sabemos que el COVID es exponencial, que va creciendo cada vez más rápido, sabemos que aplicando el logaritmo a esos datos podemos conseguir algo un poco más lineal. ¿Por qué me servía aplicar el logaritmo a las cosas? Porque sabíamos que era algo parecido así, era como c multiplicado por algo y sumado a algo. Sumado a algo. Con este método no podemos encontrar esto. Es como se nos complica o se nos pierde información entre medio. Tendríamos que hacer un poco más de trabajo y un poco más de matemática que la verdad, hasta ahora para el nivel estructural todavía no renta. Entonces, esto es como aprender las computadoras, esto es como se trabaja Machine Learning automáticamente. Y básicamente así trabaja un científico. Tú tomas varios datos, pueden ser estelares, cosas así, y ves como qué forma tiene la curva. En este caso, la curva azulita, uno ya está acostumbrado a que si tiene esta forma es algo exponencial. Entonces ahí vas viendo qué función le puedes aplicar, cómo puedes convertir tus datos y luego trabajar con esos datos convertidos en... Ahora estamos trabajando dentro del logaritmo y dentro de ese logaritmo solucionamos el problema y luego pasamos de dentro del logaritmo hacia la inversa. Salir del logaritmo, que es elevar toda la por el exponencial. Quería meter todo, todo esto dentro de acá y todo esto dentro de acá en el lado izquierdo. Entonces ya estas propiedades, si no estás muy acostumbrado, puedes decir por los comentarios, oye, esta cosa no me acomoda mucho, no lo cacho mucho, puedo hacer un repaso completo sobre eso. Pero vimos cómo trabajar con datos, vimos cómo modificar cosas, cómo hacer regresión lineal. Yo creo que estás preparado para todo. Nos vemos en el siguiente.